Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. En esta ocasión continuamos con los estudios acerca del libro del profeta Isaías. En lecciones anteriores hemos hablado de cuáles eran aspectos principales del pecado del pueblo de Israel. Entre ellos, hablábamos de cómo ellos querían aparentar una piedad externa, una religiosidad externa, ocultando el pecado que hay en su interior, tratando de autojustificarse por obras externas. En esta ocasión vamos a hablar lo que Isaías describe como las consecuencias de su pecado, aquellas consecuencias, aquel tipo de castigo que Dios pone en el pueblo de Israel por causa de su pecado. Si ustedes quieren ver las lecciones anteriores de esta serie de videos, les voy a dejar aquí una tarjetita. Entonces vamos a hablar acerca de Isaías, capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: presten atención. El Señor Todopoderoso, retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Él retira al valiente, al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán, al dignatario, al consejero, al artesano, experto y hábil encantador. Les pondré como jefes a muchachos y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán, hombre contra mujer, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: sé nuestro líder, pues tienes un manto. Hazte cargo de este montón de ruinas. Pero entonces el otro protestará: yo no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto. No me hagas líder del pueblo. Este pasaje es muy interesante porque nos muestra que una forma en la que Dios muestra su castigo en contra del pueblo es por medio del liderazgo del pueblo. Esto es interesante porque en muchas ocasiones el pueblo de Israel experimentaba periodos de prosperidad y era precisamente en esos momentos en donde la confianza del pueblo cambiaba, y en lugar de tener confianza en Dios, depositaban su confianza en los gobernantes. Ellos pensaban que era por sus gobernantes, por sus líderes, que ellos experimentaban tal provisión, tal abundancia. Dicen algunos historiadores incluso que en tiempos en los que la ciudad de Jerusalén era sitiada por sus enemigos, esta ciudad podía estar tranquila por mucho tiempo, ya que contaba con los recursos necesarios para subsistir, porque la estrategia de las naciones extranjeras para invadir a otras ciudades era sitiarlas, rodearlas y esperar a veces que se acaben los recursos que existían en estas ciudades. Pero Jerusalén tenía tanta riqueza y tanta abundancia que podía tranquilamente subsistir con sus propios recursos, aunque se encuentre sitiada por sus enemigos. Incluso había mucha agua, fuentes de agua dentro de sus murallas. Sin embargo, todos los recursos no hubieran servido de nada si no había gente que administre bien estos recursos. En este contexto podemos entender la magnitud del juicio de Dios al decirles en el texto que leíamos que Él retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Dios les mostraba con esto que el que sustentaba al pueblo, mejor dicho, era Él y no sus gobernantes. Era Dios quien daba el sustento. Era Dios incluso que daba la sabiduría a sus gobernantes, a sus administradores. Dios mismo les dice en este texto que Él es el quien pone y quien quita los líderes del pueblo. Por eso es que en el texto decía que Él va a retirar al valiente y al guerrero, al capitán y al dignatario. Es decir, la seguridad del pueblo ya no iba a estar en manos de los soldados ni de los gobernantes. También les dice que va a retirar al juez y al profeta, también al consejero. Muchas veces los profetas ejercían también de jueces, ya que eran los más capaces de juzgar con sabiduría los asuntos del pueblo
en base a que ellos trataban directamente con la palabra de Dios. Pero en este contexto dice Dios que el pueblo ya no iba a contar con ellos. También dice que Dios va a retirar al experto, artesano y al hábil encantador. Tampoco el pueblo ya iba a contar con personas que tengan habilidades especiales. Es decir, Dios les iba a quitar todas aquellas personas que tenían capacidades de ser buenos gobernantes y les dice que en su lugar iba a poner a gente menos capaz. Les dice en el texto, les pondré como jefes a muchachos, los gobernarán niños caprichosos. Entonces, Dios iba a poner un mal gobierno para ejercer juicio en contra de la nación de Israel. Esa era su forma de ejercer el juicio. Aquí yo quiero plantear una pregunta para el diálogo. Ustedes pueden dejarme sus comentarios. ¿Será que Dios en nuestro tiempo también ejerce juicio en contra de nuestras naciones por medio de sus gobernantes? Nosotros sabemos cómo se encuentran muchas naciones por causa de los gobernantes. ¿Tendrá algo que ver también el juicio de Dios en esta situación? Quiero solamente que me pongan qué piensan ustedes en los comentarios y después seguiremos comentando un poquito más sobre este tema. Lo que sí sabemos es que por la falta de un buen liderazgo, lo primero que iba a surgir en el pueblo es la violencia entre miembros de su propio pueblo. Decía el texto, unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble, que el ser humano pueda vivir en paz sin necesidad de un gobierno, de un sistema de gobierno, es una utopía propagada muchas veces por ciertos grupos de ideología anarquista. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que en la naturaleza humana, que está llena de egoísmo, a lo largo de la historia, ha sido el ser humano el peor enemigo del ser humano. Es por esta razón que muchas veces la paz y el bienestar han dependido, aunque sea de manera imperfecta, pero sí de un sistema de gobierno. Y es por esta razón que la paz solamente será alcanzada en su totalidad, en su plenitud, cuando Dios mismo sea quien reine en su pueblo. Por eso dice el mismo libro de Isaías en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5 dice: palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Estos pasajes nos presentan una imagen del reino ideal de Dios. Sin embargo, estos textos los vamos a analizar más a profundidad en alguna lección posterior cuando nos centremos en el futuro, en la esperanza del reino de Dios. Entonces, volviendo a los juicios de Dios en contra de Israel, vemos que ellos se van a encontrar en una desesperación por la falta de un buen gobierno. Y será tal la desesperación que dice el texto que un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: sed nuestro líder, pues tienes un manto, hazte cargo de este montón de ruinas. Es decir, van a estar dispuestos a dar a cualquiera esta responsabilidad de hacerse rey, solamente por la expresión, pues tienes un manto. Muchos historiadores dicen que era la situación tan grave en el pueblo que solamente tener un manto ya era como un símbolo de tener una buena posición económica. Entonces ellos estaban dispuestos a ser su líder a cualquiera que tenga los recursos, por lo menos como para comprarse un manto. Pero Dios les dice que nadie querrá aceptar este puesto y responderán: yo no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto, no me hagas líder del pueblo. La NBI traduce como médico lo que el término en hebreo, que es Habash,
se puede traducir también con aquel que cuida o aquel que venda heridas. Y parece dar a entender que desde siempre el pueblo comprendía a sus gobernantes no solo como jefes, sino también como aquel que cuida, que cura las heridas de su pueblo. Y eso podría ser también de gran aplicación para la iglesia de hoy, si comprendemos de igual manera que el liderazgo es también curar y vendar las heridas de la gente. En los siguientes versículos se detalla cuál sería la situación del pueblo. En los versículos del 8 hasta el 13 dice: Jerusalén se tambaleaba, Judá se derrumbaba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor, desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos porque causan su propia desgracia. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se la pagará. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu senda. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. En medio de esta situación, vemos que Dios promete, algo interesante de este texto es que promete que al justo le irá bien y al malvado le irá mal. Este es un concepto que se lo conoce como la retribución divina, que estaba muy arraigado dentro de la cultura judía, especialmente pensar que al justo le va a ir bien y al malvado le va a ir mal. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el libro de Job cómo eso era lo que pensaban los amigos de Job, que Job estaba mal en su situación por causa de su pecado. Entonces, esa era una idea muy arraigada en la cultura judía. Por ejemplo, en el Salmo 112, en los versículos 1 en adelante dice: Aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. Y así empieza a hablar de cómo la justicia trae bendición y la maldad trae maldición. Entonces, otra pregunta que yo les pongo para el diálogo es: ¿cómo podemos entender los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de retribución divina? ¿Se aplican para nosotros hoy? ¿Será que hoy también se aplica esta teología de que si me porto bien, me va bien, me porto mal, me va mal? Pueden dejarme también en sus comentarios. Ahora, si bien es cierto, sabemos que el pacto mismo que Dios hizo con el pueblo ya albergaba esta idea de retribución divina. En el pacto estaba que iba a haber bendición para aquellos que cumplían el pacto y maldición para aquellos que no lo hacían. Pero el problema, según esta percepción, es que precisamente el problema radica en que el pacto estaba diseñado para mostrar al ser humano que nadie podía cumplir a cabalidad con las leyes que exige el pacto de Dios. Es decir, delante de los ojos de Dios, nadie en sí mismo es justo como para poder recibir la bendición que Dios promete a aquel que exige, aquel que cumple el pacto. Más bien el pacto de Dios o las leyes de Dios estaban ahí para mostrarnos más bien que todos somos merecedores de la maldición del pacto, porque nadie ha podido cumplir a cabalidad las leyes, la voluntad de Dios. Entonces, por eso tenemos que saber que solamente por la gracia de Dios, por la muerte de Jesús en la cruz, es la única manera en la que Dios nos ve como justos y nos va a dar la vida eterna. Caso contrario, todos somos injustos y somos merecedores del juicio de Dios. Entonces es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos ve como justos. Esto es un tema muy importante. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo una de las principales consecuencias del juicio de Dios en contra del pueblo de Israel era por medio de gobernantes que no eran sabios, por medio de gobernantes injustos. Así ejercía juicio en contra del pueblo, pero al mismo tiempo esto no quiere decir que los gobernantes en sí se salvaban del juicio. No, también el texto nos muestra que para los gobernantes había también
un juicio especial de Dios. En el capítulo 3, en los versículos 14 y 15 dice: el Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. Nuevamente se reitera en este libro la importancia del pecado de la explotación de los poderosos a los débiles, especialmente de los gobernantes en contra de sus súbditos. Y esa era también una de las causas por las cuales Dios iba a ejercer juicio en contra de los gobernantes. Bien, hasta aquí con esta reflexión sobre el libro de Isaías. Posteriormente seguiremos viendo otras formas del juicio que ejerció Dios en contra de la nación de Israel. Vamos avanzando en este libro tratando temas muy importantes. Entonces déjenme en sus comentarios qué les parece estas lecciones, cómo podemos aplicar estos principios que hemos visto en este estudio en nuestra vida actual. Déjenme en los comentarios, estaremos dialogando más al respecto. Les invito a estar pendientes de todos estos cursos, estos estudios bíblicos que tenemos. Hago todo lo posible por subir videos días lunes, miércoles y viernes con el estudio de Isaías, estudio de Efesios y también un estudio del libro de Romanos. Así que para estar pendientes, suscríbanse al canal, denle clic también en la campanita, entonces YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo en el canal. Pueden seguirme en las redes sociales, mi página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net. También tengo cuenta en el Twitter, en el Instagram, donde comparto cosas un poco más personales de mi día a día. Si quieren también pueden seguir estas cuentas. Conmigo eso es todo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.